Cordial saludo para todos nuestros televidentes, qué alegría encontrarnos con ustedes nuevamente en este programa Jesús Evangelio, donde semana a semana llegamos a cada uno de sus hogares para darle los acontecimientos importantes de nuestra Iglesia Católica y catequizar a todos ustedes de alguna manera para que conozcan más de cerca el misterio que se vive en nuestra Iglesia Católica. Como hemos venido desarrollando a lo largo de nuestros programas diferentes temas, a lo largo del año litúrgico, esta vez nos acercamos a un tema muy importante que quizás es conocido por todos ustedes, pero no lo conocen a profundidad ni el motivo por el cual se realiza. Pero antes de darles a conocer el tema que tenemos preparados para ustedes el día de hoy, quisiera saludar a nuestro compañero Juan Carlos, que nos acompaña el día de hoy. Juan Carlos, bienvenido. Gracias Víctor, gracias queridos televidentes por estar con cada uno de nosotros. Para nosotros es un placer inmenso poder compartir con ustedes todos estos temas, como ya siempre que tengo la oportunidad se los digo. Para nosotros desde el seminario es muy grato darles a ustedes estos temas para que de una otra manera en la fe, en el discernimiento puedan contemplar. Que Dios los bendiga y acompañe siempre, y siempre será para nosotros un honor, Víctor, poder compartir estos programas donde realmente nos llevan a llevarnos a la interioridad y poder contemplar todo aquello que seguramente el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Por eso el tema para hoy, Víctor, es muy bonito, porque es un tema que desde el campo, desde aquellas personas que viven en el campo, en la sociedad, pero más en el campo, practican meditación del Santo Rosario. Entonces es muy bonito el tema para hoy porque nos va a ayudar un poco a conocer la historia, los acontecimientos, desde quién surge, desde qué dice la Sagrada Escritura, pero realmente cómo nosotros podemos contemplar esa vivencia de la pasión, muerte y resurrección de lo que hoy conocemos como nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos, antes de iniciar este programa, Víctor, a dar el paso a escuchar la palabra de Dios, que seguramente también nos va a referir sobre los misterios del Santo Rosario o del Santo Rosario en la Sagrada Escritura, pero muy especialmente en el Evangelio de Lucas. Por eso es el momento de escucha la palabra. Iniciamos nuestra sección Escucha la Palabra, un espacio para encontrarnos con la palabra y poder reflexionar en torno a ella, para poder vivir cada acontecimiento de nuestra vida bajo esa mirada de la voluntad de Dios que nos exhorta y nos guía a través de su palabra. Contemplamos hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo del 26 al 38. Y ese Evangelio es conocido como el Evangelio de la Anunciación, donde el ángel Gabriel es enviado a anunciar aquella noticia a una mujer, a la Virgen María. Y vemos durante este desarrollo del Evangelio unos momentos específicos. El primer momento es el llamado de parte de Dios a través del ángel, a través del saludo. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y viene un segundo momento que es el asombro, la turbación de la Virgen María frente a aquel saludo. Y ya después de ese asombro viene la motivación de parte de Dios a través del ángel. No temas, María, el Señor está contigo. Y más adelante van a ver los cuestionamientos frente a esa palabra anunciada por el ángel. ¿Cómo será esto si no conozco varón alguno? Y viene la clarificación de parte de Dios, esa clarificación que va a mostrar el camino que debía realizar la Virgen María, de esa respuesta que debía dar. Más adelante vemos nosotros de qué manera la Virgen configura su voluntad, esa voluntad humana, a la voluntad divina, respondiendo con generosidad: hágase en mí según tu palabra. Y esta invitación que nos hace el Evangelio es a vivir de una manera constante la búsqueda del Señor, y esa búsqueda connotada a través de esa mirada de asombro frente a los anuncios que hace Dios en nuestra vida, y esos anuncios respondidos con esperanza, así como lo hizo la Virgen María. Es la unión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios desde esa
libertad de los hijos de Dios para poder concretar ese plan salvífico, así como lo hizo la Santísima Virgen María. Hoy que meditamos nosotros en este programa acerca del Santo Rosario, la Virgen nos invita a vivir en ese sí sostenido, en ese sí que permanece, en ese sí constante al Señor. Pidámosle al Señor que nos permita a nosotros, a través de esa contemplación del Santo Rosario, poder mirar los misterios de la salvación, el misterio del amor de Dios, al cual nos invita a vivir la Virgen María, mujer que intercede por nuestras necesidades y que nos invita a vivir de cierta manera el plan salvífico del Señor en nuestra realidad de vida. Que el Señor nos ayude, nos guarde y nos proteja en nuestro caminar. Bueno, queridos televidentes, después de haber escuchado la palabra, vayamos un poco a cómo fue el inicio del Santo Rosario y el modo por el cual se inició. Se dice que los monjes o las comunidades religiosas que se dedicaban a la contemplación y en todos estos monasterios, por rezo, por regla, tenían que realizar el rezo de los salmos. Tenemos que tener en cuenta que nos corresponde a 150 salmos, los cuales deberían de rezar diariamente durante su jornada. Pero debido a que algunas personas tenían cargos comunitarios como comedor, como vigilancia y demás labores que se realizaban dentro de estos monasterios, se determinó o iniciaron a reemplazar el rezo de estos 150 salmos por el rezo de 150 Padre Nuestros. De ahí fue donde aleatoriamente fueron cambiando de realizar los salmos a realizar los Padres Nuestros para cumplir el rezo que les correspondía o el rezo que tenían por obligatoriedad realizar durante la jornada. De ahí inicialmente fueron empezando a meditar sobre el Evangelio de San Lucas, lo que es el saludo del ángel a María, y iniciaron la primera parte donde iniciaban: Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Tenían como inicialmente esta parte, la primera parte de la ejaculatoria correspondiente al rosario, y luego la respuesta que tenía la pariente Isabel de María en bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces ahí es donde empezaron a complementar la primera parte del rosario, y debido a las actividades que realizaban frecuentemente en las casas, en la vigilancia, el aseo, la cocina, fue donde empezaron a realizar esa ejaculatoria como en reemplazo a los 150 salmos. Más seguidamente empezaron a utilizar de alguna forma una forma de conteo. Ahí fue donde empezaron a surgir los rosarios, pero inicialmente era por reemplazar los salmos que se debían de realizar durante el día. Es interesante todo lo que has contado, Víctor, y queridos televidentes, cómo nos arremetemos a la historia para poder contemplar todos estos los acontecimientos de los salmos que se rezaban, 150 salmos que se rezaban y que de una u otra manera nos van a llevar a vivir el propio conocimiento de Dios. Qué bonito cuando nosotros hacemos algo y lo hacemos con cariño y con comprensión. Pero, Víctor, vamos a hablar un poquito también, hablando de los salmos, vamos a hablar, queridos televidentes, de la historia. Y cuando nosotros hablamos de la historia, quiere decir que nos arremetemos al siglo XI, donde se dice que se le da el honor a la Santísima Virgen María como una corona de rosas, pero también que si al año 800 es el salterio de los laicos, cuando tú decías lo de los 150 salmos, que es donde de una otra manera se empieza a dar esta devoción tan bonita por el Santo Rosario. Pero hablamos de un santo que es Santo Domingo Guzmán, que dice que hacia el año de 1208 la Santísima Virgen María se le apareció y le enseñó a rezar el Santo Rosario. ¿Cómo le enseñó a rezar el Santo Rosario? ¿Cómo debía realmente de contemplar los misterios vivos de la pasión, muerte y resurrección? Pues en aquel entonces no estaban de una otra manera los luminosos, estaban los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Entonces, en ese sentido, cuando a San Antonio Guzmán se le aparece la Santísima Virgen María, es para que aprenda de una otra manera cómo debe de rezar el Santo Rosario, pero no solamente quedarse
cómo le enseñó, sino también dárselo a entender a aquellas personas que tanto lo necesitaban, Víctor. Y es muy bonito, queridos televidentes, porque cuando es una historia que ha surgido y es una historia que se vive en la presencia, pero es una devoción muy bonita mariana, que no solamente viene desde, seguramente como los grupos apostólicos que conocemos ahorita en nuestros templos parroquiales, como Lazos de Amor Mariano o como otras comunidades apostólicas que también ejercen o hacen esta devoción al Santo Rosario. No, eso viene desde anterior, desde el siglo XI más o menos, donde se empieza a surgir esta contemplación sobre la vivencia propia del Santo Rosario. Pero en pocas palabras, el Santo Rosario es un jardín de rosas, un campo de rosas. Y aquí yo soy de las personas, Víctor, que cada vez que hago un programa me gusta mucho contar pues experiencias, ¿no? Y te cuento que cuando yo soy campesino, ¿cierto? Y cuando yo estaba en el campo y vivía con pues, la abuelita y todo el sentido de mi familia, yo siempre miraba a mi abuelita que ella era todo el santo día moviendo los labios. Y yo decía, pero ¿por qué mi abuelita mueve los labios haciendo el desayuno, haciendo el almuerzo, haciendo la cena? ¿Qué es lo que realmente hace ella? ¿Y cómo te parece, Víctor y queridos televidentes, que mi abuelita todo el santo día rezaba los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos? Eso es muy bonito, porque no solamente hacía los misterios que corresponden a cada día, sino que los contemplaba todo. Entonces a mí me da la casualidad de preguntarle que realmente qué era lo que hacía cuando movía los labios. Y ella me decía, estoy contemplando desde el servicio, desde lo que hago, los misterios del Santo Rosario. Y qué bonito, porque es una enseñanza que me regaló a mí a hacer el Santo Rosario, pero sobre todo una enseñanza para la familia, para aquellos que seguramente no sabían. Y es muy bonito porque en el campo, Víctor, te cuento aquí, uno de las personas que antes de terminar la comida, uno hacía el Santo Rosario. Para uno irse a acostar, agradecerle a Dios, uno hacía el Santo Rosario. Y eso es interesante, porque uno se acostaba pues en paz, en tranquilidad. Entonces, ese es importantísimo, y esas son las experiencias que yo siempre traigo acá, que seguramente a muchos les cautivará y a otros seguramente les dejará la incógnita. Pero es interesante porque cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, Víctor, vivimos esa experiencia de amor que tuvo la Santísima Virgen María sobre su Hijo. ¿Y cuál sería el objetivo propio para vivir la experiencia propia del Santo Rosario? Es la contemplación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el Santo Rosario meditamos todo el acontecimiento propio que de una otra manera surgió en la historia propia de Jesucristo. Dicen por ahí o cuentan por ahí también desde lo que conocemos y desde la experiencia que hemos podido vivir en estos acontecimientos o en ese caminar de discernimiento y de ir configurándonos con Jesucristo, que en el Santo Rosario contemplamos todo lo que es el Evangelio, quiere decir la síntesis propia de lo que es el Evangelio. Así es, Juan Carlos, como tú lo decías, en meditar los misterios del Rosario no es simplemente realizar el rezo. Es importante también que durante cada misterio meditemos y en compañía de María le pidamos que nos ayude a comprender el acontecimiento que sucedió en ese momento o en esa partecita de ese Evangelio que estamos meditando. De ahí donde debemos basarnos no solo en rezar el Rosario por rezarlo o hacerlo a la carrera sin meditarlo, sino comprendiendo y meditando cada palabra que estamos diciendo. Si estamos pidiendo el auxilio de María para que nos ayude a entender ese misterio que estamos contemplando, porque muchas veces nos vamos al rezo del Rosario y simplemente lo hacemos por hacerlo o lo hacemos a la carrera. Y el hecho de hacerlo no es hacerlo a la carrera, es meditar y comprender en cada uno de esos misterios qué sucedió en la historia, qué sucedió con Jesucristo, con María, durante ese misterio que estamos rezando, y le pidamos apoyo a María en ese rezo para que comprendamos de mejor manera a qué es lo que nos están invitando, porque solemos realizar el rezo del Rosario y si bien lo hacemos a las carreras, no estamos interpretando ni entendiendo bien qué es lo que nos quieren invitar, qué es lo que nos quieren decir con ese misterio. Qué bueno, Víctor, porque realmente cuando nosotros vivimos esa experiencia del Santo Rosario, podemos vivir la experiencia propia de Jesucristo como buen maestro. Tú lo decías, no rezar por rezarlo. El Rosario se debe meditar y por eso trae unas casillas muy específicamente.
primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, que nos va a entrar en ese acontecimiento propio que surgió en la historia desde la devoción mariana, que eso se arremete, como ya lo decía al inicio, al siglo XI. Pero es importante, Víctor, también conocer desde la contemplación cómo nosotros vivimos esa experiencia del Santo Rosario. Y es importante, queridos televidentes, porque nosotros a través del Santo Rosario tenemos mucha gracia. Aquellas personas que confían en el Santo Rosario tienen mucha gracia de parte de la Santísima Virgen María, pero también de parte de su Hijo. Y es importante porque desde la Sagrada Escritura también nos enseñan a orar. ¿Cómo debemos de orar? En la primera carta de Tesalonicenses 5:17 y en el Salmo 55, 17, 22 nos va a explicar algo muy bonito de cómo nosotros debemos de rezar, cómo nosotros debemos vivir esta experiencia propia de acercarnos a Dios, pero cómo nosotros, desde lo que somos y desde lo que podemos dar, podemos llevar esa contemplación de esas 50 rosas que le entregamos a la Santísima Virgen María en honor a su gloria, pero sobre todo en honor a nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso, Víctor, es importantísimo rezar el Santo Rosario, porque dicen por ahí un dicho que familia que reza unida permanece unida. Y es que no solamente, pues también en los hogares encontramos otras oraciones, como la oración al Ángel Gabriel, como la oración al Sagrado Corazón, pero tenemos la oración del Santo Rosario, que es un acontecimiento, como ya lo hemos dicho, para adentrarnos en el misterio propio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el Rosario nos permite la conmemoración de los misterios propios tanto de María como de Jesucristo. Y en ese sentido, como hablamos de conmemoración, son los acontecimientos que la Santísima Virgen María dio y hizo por la salvación. Recordar que la Santísima Virgen María siempre estuvo, Víctor, a los pies del Maestro en la muerte, en la pasión, en el ultraje que tuvo que padecer, y que eso nos lo enseña también muy claro el Evangelio de Lucas, que es realmente quien vive ese acontecimiento propio, y todos los evangelios para vivir la propia experiencia de Dios. Pero también hablamos de una devoción mariana que a través de la historia y en el acontecimiento de la historia ha ido surgiendo de manera pero muy amplia, muy rápido, Víctor, porque desde el siglo XI hasta el siglo XXI, que es el que estamos, nunca se ha dejado de hacer el Santo Rosario. Siempre hay una persona que está haciendo el Santo Rosario, siempre hay una persona que en la Sagrada Eucaristía antes está haciendo el Santo Rosario, siempre hay una persona que desde el hogar, por cualquier dificultad o problema, está haciendo el Santo Rosario, siempre hay una persona en el campo, en diferentes partes de las veredas de este oriente antioqueño, que está haciendo el Santo Rosario para pedir por su salud, por su bienestar, por su familia, pero también para pedir por aquellas personas que seguramente piden que ore por ellas, para que la Santísima Virgen María, a través de estas 50 rosas y estos 5 Padres Nuestros, haga una petición y una intercesión ante el Padre o ante su Hijo Jesucristo. Así es, Juan Carlos, como tú lo decías, y es muy común escuchar antes del inicio de una Eucaristía, cuando están acompañando a un ser querido que falleció en los hogares, en comunidades, personas solas, que realicen el rezo del rosario. Es muy importante que en este rezo meditemos cada uno de esos misterios e interpretemos de la mejor manera qué nos quiere decir cada uno de estos. Es así como desglosaremos de algún modo, Juan Carlos, cómo se dividen los misterios y qué importancia nos traen, o cuál es la segregación, la división que tienen estos misterios, para que nuestros televidentes entiendan de una mejor manera el concepto o a qué hace referencia cada uno de los misterios, y no los recen así como pasó y ya y ahí se quedó. Entonces vamos a partir desde los misterios gozosos, donde empezamos a conocer cómo fue esa encarnación del Hijo del Hombre, cómo fue esa encarnación del Hijo de Dios que visitó a María, y es donde el ángel da el primer saludo a María, que alégrate, llena de gracia. Entonces, partiendo de eso, también encontramos la visita que hizo María, que desde su momento, como un sagrario que conservaba a Jesús ya dentro de su seno, fue a visitar ese servicio
veamos que Jesús, desde incluso antes de nacer, siempre estuvo al servicio, meditando que María fue a servir a su prima Isabel, la cual ya estaba de una edad muy avanzada. Entonces también hay que comprender, porque por la edad que tenía su prima Isabel en esa época, quizás necesitaba más auxilio, más apoyo, y comprender que María salió de su casa, de donde estaba, y fue a servir a su prima, sin importar o corriendo el riesgo de que ya ella tenía conocimiento de que estaba encinta y que estaba esperando al Hijo de Dios. Incluso no le importó y fue a prestar el servicio a su pariente Isabel y a prestarle ese acompañamiento que tanto necesitó. De ahí partimos a la experiencia que tuvo Isabel, que muy bien conocemos, cuando María saludó a su pariente Isabel, el hijo en su vientre saltó de alegría. Es ahí donde ella comprendió el gran misterio que Dios hacía en su vida. También en este comprendemos los acontecimientos desde el nacimiento que contemplamos en el tercer misterio hasta su pérdida y hallazgo que bien conocemos en el quinto misterio. Son esos sucesos que acontecieron en la infancia y adolescencia de Jesús. Qué bonito y qué interesante, Víctor, porque cuando tú hablas sobre los misterios gozosos, hablamos sobre esa juventud propia que tuvo Jesucristo, pero cómo realmente salta de gozo, y así debe saltar nuestro corazón cuando María visita a su prima Santa Isabel. Vamos a hablar un poquito sobre los misterios dolorosos. Yo te cuento una experiencia, Víctor, queridos televidentes, que yo realmente cuando rezo los misterios dolorosos, me pregunto mucho y me cuestiono mucho, porque en los misterios dolorosos vivimos desde la oración que Jesús hace en el huerto hasta la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo me pongo a pensar, cuando rezo los misterios dolorosos, cómo realmente nosotros, desde la contemplación, desde lo que vivimos, desde esa experiencia, ¿qué hacemos nosotros por la construcción del reino de Dios? ¿Cómo nosotros vivimos esa experiencia propia de Jesús aquí en la tierra? Y yo me preguntaba cómo Jesús dio la vida por cada uno de nosotros, cómo Jesús se retiró al huerto a rezar, a orar, a pedirle al Padre que le regalara siempre la prudencia y la sabiduría para poder contemplar este acontecimiento cuando le piden que cargue la cruz. No es la cruz que cargamos cada uno de nosotros. Jesús cargó una cruz realmente por nuestra vida, por nuestra salvación. Por eso a mí se me viene a la cabeza ahorita, Víctor, cuando la gente dice, ay, que Jesús Dios me colocó esta cruz. No, Dios no le coloca una cruz, Dios le coloca la cruz propia de Él, ¿no? Dios no le coloca una cruz más pesada o seguramente más difícil. No, es que tengo una enfermedad, que tengo cualquier dificultad y esa es la cruz que Dios me colocó. No, así no es. Dios sabe cuál es la cruz que le corresponde a usted, pero Él sabe que usted la va a poder cargar, que usted la va a poder llevar y que usted la va a poder, porque Él dio la vida. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Luego tenemos ese acontecimiento también propio de la crucifixión y muerte de Jesucristo, cuando se presenta ante Herodes y Pilato para dar la vida por cada uno de nosotros. Pero es algo que nos debe de cuestionar, Víctor, porque si Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros seguimos haciendo siempre seguramente lo mismo? ¿Por qué no tratamos de cambiar? ¿Por qué seguramente no tratamos de ir interactuando hacia lo que realmente nos llama el Santo Padre, el Papa Francisco, a vivir en santidad, a vivir en el día a día, a vivir en familia? Porque como lo decía ahorita, familia que reza unida siempre va a permanecer unida. Y es importantísimo, Víctor, porque cuando nosotros rezamos el rosario en familia, la familia es diferente. La familia hay armonía, hay amor y hay tranquilidad. Y luego pues ya vivimos a ver la experiencia de los misterios gloriosos, ¿cierto? Que son tan interesantes y que es bueno conocerlos, Víctor. Es ahí donde los misterios gloriosos vamos a contemplar los acontecimientos que sucedieron frente a la resurrección y la coronación de la Virgen María ya después de su muerte, que asciende a los cielos. Pero no solo esa contemplación que se vive en estos misterios gloriosos, sino es vivir cada instante de esos momentos que sucedieron, como Jesús resucita,
cómo Jesús se aparece inicialmente a sus apóstoles dándoles la noticia de que ya resucitó y cómo les promete el Espíritu Santo. Y en el tercer misterio vamos a contemplar cómo se hace efectivo ese cumplimiento de que les iba a enviar el Espíritu Santo a cada uno de ellos. Luego, en el cuarto misterio vamos a contemplar la Asunción, María asunta al cielo, que no es lo mismo que contemplamos en el segundo misterio, que es la Ascensión. En el cuarto contemplamos es la Asunción, cómo María o cómo su Hijo Jesucristo vino por María y la ayudó a subir al cielo. No fue por ella misma, sino fue llevada al cielo. Y en el quinto misterio vamos a contemplar lo que fue María coronada, como su hijo era rey, ella también fue coronada de reina del universo, y es ahí donde contemplamos en estos misterios gloriosos todos esos acontecimientos que sucedieron en esta época. Rápidamente vamos a mencionar la vida de Jesús en los ministerios luminosos, para que no nos quede ninguno por fuera, ya que el tiempo en la televisión es muy corto. Podemos hablar de toda esta vida pública de Jesús que vivió desde las bodas de Caná hasta la institución de la Eucaristía, y cómo fueron estos acontecimientos los que marcaron las enseñanzas de Jesús, y donde encontramos la mayoría de los relatos en la Sagrada Escritura, cómo fue toda esta enseñanza de Jesús. Es interesante, Víctor, porque ya tú has dicho cómo realmente, o la síntesis propia de los misterios luminosos, desde esa ascensión, asunción, pero también realmente muy particular sobre la síntesis que hacía sobre la institución de la Santa Eucaristía, lo que hoy conocemos como la Sagrada Eucaristía, que se menciona en este misterio luminoso. Pero, como tú lo decías, el tiempo en televisión es muy corta. Yo quiero darles 3 consejitos o 3 maneras de cómo rezar el Santo Rosario. Primero, se acomoda a las necesidades propias de nuestra vida, de lo que somos. Tercero, nos ayuda a cumplir un ofrecimiento que nosotros hacemos, queridos televidentes, a lo que nosotros hacemos a la Santísima Virgen María. Y por último, evita que de una otra manera nosotros caigamos tanto en el pecado. Es así, Víctor, que vamos a llegar al momento de, como ya hemos vivido este tiempo, este ratico de hablar sobre el Santo Rosario, vamos a hablar un poco también de un testimonio que seguramente también nos va a hablar sobre la experiencia con la Virgen María o con la vocación que mi Dios le ha regalado. Entonces es el momento de escucha un testimonio. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Mi nombre es Anwar Villalba, seminarista de la etapa propedéutica y vinculado en la formación en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Soy del municipio de Cimitarra, Santander, y en el día de hoy vengo a contarles mi historia vocacional. Mi vocación surge aproximadamente hace unos 3 años y surge de una manera muy particular. Yo me vinculo a la parroquia en el servicio de lavar los carros allí en la parroquia de donde soy. Y de ahí me fue naciendo como ese llamado, porque fui escuchando las celebraciones eucarísticas, fui escuchando las reuniones que se hacían allí en los grupos pastorales, en las diferentes actividades que habían, y eso fue como sembrando una semilla en mi corazón. Y a partir de eso empiezo yo a asistir a la Santa Eucaristía, y confieso de que nunca había participado de una. Empiezo a participar de las Santas Eucaristías y siento inquietud por vincularme a algún grupo apostólico, cosa que nunca había hecho. Y de ahí se fue cada día más como acrecentando ese llamado que el Señor me estaba haciendo y que no me estaba dando cuenta de que estaba surgiendo. Después me vinculo al grupo de monaguillos, donde presté servicio aproximadamente 2 años y medio. Y ahí sentí la inquietud cada vez más viva en mi corazón de seguir al Señor. Por medio de la diócesis realicé un proceso vocacional, el cual fueron 4 encuentros en un año. Participé activamente de estos 4 encuentros, en el cual fui enviado el año 2022 al seminario a la convivencia vocacional que aquí se realizó en el mes de noviembre. Fui admitido por gracia de Dios, pero debido a la edad no pude ingresar en ese entonces, sino que me prolongaron mi tiempo de entrada. En el año 2023, cada vez más inquieto, porque también fue una noticia muy triste que recibí, porque ya yo me visionaba aquí en el seminario, pero el Señor me estaba diciendo que esperara. En el año 2023
Me dieron un trabajo en la parroquia como secretario de pastoral, el encargado de todos los grupos apostólicos y diferentes actividades que allí se presentaban. Eso me ayudó para que mi vocación no se desviara, sino que antes bien siguiera firme en ese llamado que el Señor me estaba haciendo y que me sigue haciendo hoy en día. A pesar de estar trabajando, seguí participando de los encuentros vocacionales que allí se presentaban en la diócesis de Barranca Bermeja. Y finalmente, en el mes de noviembre del año pasado, fui enviado nuevamente al Seminario Nacional Cristo Sacerdote a participar de la convivencia vocacional, en el cual, ya con la debida edad para ingresar, fui admitido nuevamente para entrar el día 26 de enero del 2024. A partir de ese entonces, inicié con mucho cariño y con mucha seguridad la etapa propedéutica. Gracias a todas las personas que confiaron en mí en este proceso. Estoy muy contento, estoy muy animado y gracias a las personas que hacen posible mi estadía acá, con el pago de la pensión y con las ayudas que cada uno de ustedes colaboran. Dios les pague a cada uno de ustedes por la oración que hacen por nosotros, porque la oración es muy importante en este proceso. Este proceso es muy bonito, pero con muchas complicaciones y con muchas dificultades. Pero es a la oración de cada uno de ustedes que nosotros podemos sostenernos. Dios les pague a todos y Dios los bendiga en este día. Bien, queridos televidentes, les agradecemos por estar con cada uno de nosotros en este programa. Gracias, Dios les pague y les bendiga. Saben que hacemos estos programas con mucho cariño y con mucho amor para cada uno de ustedes. Que la Santísima Virgen María interceda siempre por eso que hay en su corazón, por esa necesidad, por esa dificultad, pero sobre todo que los ampare con su manto maternal y siempre los lleve hacia el camino de la santidad. A todos, Dios los bendiga. Así es, Juan Carlos, una despedida para todos nuestros televidentes. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta sección. Y ahora, Juan Carlos, que hablábamos en el programa, me acordé de un chiste muy particular. Nuestras abuelas de campo, como refieres tú en ocasiones, muchas veces haciendo el rosario iban y empezaban: Dios te salve María, saque esa gallina del corredor que se va a cagar. Entonces es como, recen el rosario, pero no le haga caso a las viejitas, por Dios. Bendiciones para todos ustedes.